Buenas tardes, ¿cómo están? Acá seguimos. Les grabo videitos cortitos con cada tema, ¿sí? Para que sea más fácil subirlos al aula virtual y también para que sea más fácil para ustedes descargarlos, ¿sí? En esta unidad lo que voy a hacer, ¿sí? Es de cada método les voy a grabar un videito, ¿sí? Ahora sí empezamos. Enfocados en lo que es la unidad 3, que es la resolución de métodos numéricos para resolver ecuaciones no lineales, ¿sí? Como introducción general, ¿sí? Esperen que... Ustedes vieron en el práctico, en el teórico, perdón, ¿qué es la solución de ecuaciones no lineales? Es encontrar raíces de una ecuación f de x igual a 0. ¿Por qué? Porque en ingeniería muchísimas veces es muy difícil despejar la variable para poder resolver y satisfacer esa condición de la función igualada a 0. ¿Sí? Antes de empezar, para que les quede claro, porque todos los años se confunden, ¿sí? ¿Qué es la raíz de una función? Es el valor de x o variable independiente para que la función es igual a 0. Es decir, por ejemplo, para esta función es este punto y este punto. Esta es la raíz de esta función. Como a veces es muy difícil despejar esa variable independiente para encontrar la raíz de esa función, se utilizan métodos numéricos. Hay distintos métodos numéricos para ecuaciones no lineales. Vamos a ver en el práctico, en este video puntual, el método de punto fijo, ¿sí? Que es el más simple de todos, ¿sí? Sea una función determinada igualada a 0, hay que encontrar las raíces de esta función. Para el método de punto fijo, que es el más simple de todo, como les dije antes, y el más fácil de programar, se requiere encontrar una función auxiliar, como ustedes vieron en el práctico, que es g de x. ¿Sí? Le decimos g de x, le pueden decir cualquier nombre a esa función, que se obtiene despejando de la función original x. ¿Sí? Una cosa que tienen que tener en cuenta. La función a la que le vamos a encontrar las raíces es esta. Esta que está acá, o esta que está acá, que son dos ejemplos de cómo se puede despejar x de una forma o de otra para encontrar las distintas g de x, es una función auxiliar. La función a solucionar, ¿sí? A encontrar las raíces, es esta función, no esta. ¿Sí? Acá tienen dos ejemplos de cómo se puede despejar, ¿sí? Ustedes pueden tener tantas g de x como x puedan despejar de la función f. Ustedes tienen subido en autogestión los distintos algoritmos, ¿sí? Este que está acá, ¿sí? Es el algoritmo o la recetita que ustedes tienen que programar en MATCAD para resolver un determinado ejercicio de soluciones de ecuaciones lineales, ¿sí? Si se fijan, estos son los datos que yo les tengo que dar a MATCAD. Antes de ir a MATCAD, les voy a definir, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que yo le tengo que dar a MATCAD cuando le define el algoritmo? Para el método de punto fijo, dentro del algoritmo no va la función f de x, va la función auxiliar g de x. Además, le tienen que definir dos variables que son EPS y MAXIT. EPS, como vieron en el teórico, es el criterio de convergencia. Mientras más chiquito sea ese número, más exacto va a ser la resolución del algoritmo. Ese dato ustedes se lo dan arbitrariamente, le ponen un valor. 0,01 es un valor que puede ir para el método de punto fijo. 0,00, van probando, si ahora vamos a ver ejemplos en MATCAD y van a ver. Maxit, en cambio, es el número máximo de iteraciones que va a hacer el programa.
A diferencia del EPS, mientras mayor sea el número de Maxit, más exacto va a ser la resolución del algoritmo que van a programar. G de X lo encuentran despejando una X de la función f de X. Entonces, no hay una única resolución para un ejercicio, ¿sí? Porque cada uno puede despejar la X que más le guste, ¿sí? Y el último valor que le tienen que dar al algoritmo es X0, o valor inicial. Si se fijan, acá están todas estas cosas que le tienen que dar, todas estas variables que le tienen que dar a Matcat, es donde dice datos en el algoritmo. El valor inicial, ¿sí? Se obtiene, o sea, ustedes le pueden dar el valor inicial que quieran, le pueden dar arbitrariamente 1, menos 1. Ahora, el algoritmo necesita un punto inicial para empezar a calcular que mientras más cercano sea la raíz, más simple le va a ser al algoritmo encontrar la raíz de esa función. Entonces, para eso, Matcat nos permite graficar. Entonces, ustedes grafican f de x, no g de x, f de x, con respecto a x, y encontráis un valor cercano a la raíz. Como dependiendo de la función que ustedes tengan, van a tener más de una raíz, no hay una única solución. Lo que buscamos con el método de punto fijo es encontrar una raíz, ¿sí? Vamos a ir a Matcat, ¿sí? Para empezar a programar Matcat. Espérenme un segundo que antes de ir a Matcat, yo voy a traer el algoritmo acá. ¿Sí? Para que ustedes vayan viendo estos pasos, cómo se hace en Matcat. Lo primero que tienen que hacer es ponerle un nombre al algoritmo. Le vamos a poner, yo le voy a poner punto fijo. Cada uno le pone el nombre que quiera. Entre paréntesis, ¿qué va entre paréntesis? Van todas las variables del cual depende este algoritmo. ¿Cuáles son? Esos que les nombré antes. Estos datos que les tengo que dar a Matcat. Va a depender de la función g, que es una función auxiliar, recuerden, de x0, coma, todo esto entre comas, del criterio de convergencia y del número máximo de iteraciones. Una cosa a tener en cuenta, de la forma que ustedes escriban las variables acá, es cómo las van a tener que escribir después en el algoritmo, ¿sí? Para que Matcat lo reconozca. Si acá escribieron con minúsculas, con minúsculas. Si acá el x0 lo escribieron así, x0 va así. Si el g está con mayúscula, el g va siempre con mayúscula. Dos puntos igual de definición y traemos la paleta de programación. Voy a poner por acá. Agregan una línea de programación, ¿sí? Paso 1, este que está acá, hacer, perdón, hacer i igual a 1. Entonces, i es igual a 1. Recuerden que el igual que se utiliza en programación es este. Paso 2, dice, mientras i sea menor a maxit, realizar esta serie de pasos. Si se fijan, este algoritmo tiene dos niveles de programación, este y este. Mientras i sea menor a maxit, realizar los pasos del 3 al 6. ¿Cómo se hace el mientras? While, que está acá, while. Y automáticamente Matcat les abre dos placeholders. Uno acá, que va a ser la condición, y otro acá, que van a ser la secuencia de pasos que tiene que hacer Matcat mientras esto sea, mientras la condición esa se cumpla. Una opción, ¿sí? Para no pifiarle, por lo menos al principio, ¿sí? Es, antes de empezar a escribir, cuenten la cantidad de pasos que se tienen que dar mientras esto suceda. En este caso son 4 pasos. Entonces, para no confundirse, agreguen estos 4 pasos. Si no lo quieren hacer así, pueden ir agregando a medida que escriban. Pero, ¿sí?
Al principio a algunos les es más simple hacer esto, entonces yo se los doy como opción. Cada uno hace lo que le quede más cómodo. Mientras y, ahora en la paleta de iguales, sea menor a maxit, recuerden que si maxit acá lo escribieron con minúscula, acá lo tienen que escribir con minúscula. Hacer, dice abajo, paso 3, hacer x igual a g valuado en x0. Entonces, ¿cómo le digo a MATCAD esto? X es igual a g valuado en x0. Entonces, x va a ser igual a g valuado, o sea, la función g valuada en x0. Si acá x0 lo escribieron así, acá lo escriben igual. ¿Sí? Hacer x igual a g valuada en x0. X es igual a g valuada en x0. Paso 4 dice, si el valor absoluto de x menos x0 es, es menor a ps, entonces imprimir y terminar. Si no, continuar. ¿Cómo hago esto? Lo vimos en el ejemplo simple de programación, con if. Y recuerden que cuando ponen un if, de este lado va la condición y de este lado va el resultado. Vamos con la condición. Si el valor absoluto de x menos x0 es menor a ps, entonces devolver el valor de x y terminar. De otro modo, siguen este paso. Entonces, condición. Vamos con la condición. Si, ¿cómo hacen el valor absoluto? Traigan la calculadora. Ay, no, matrices no, perdón. La calculadora. Valor absoluto. Sí o sí, el valor absoluto, recuerden que lo vimos en una de las primeras clases de MATCAD, lo tienen que hacer con este botón de la calculadora y no con este de la matriz. Esto es el determinante de una matriz, este es el valor absoluto. Entonces, si el valor absoluto de x menos x0 salen con la barrita azul es menor a EPS, entonces el programa dice devolver el valor de x. ¿Cómo hago esto? Devolver el valor de x del lado del resultado. Si no, esperen que corro porque ya no se ve, está muy grande. Si no, el paso que sigue es hacer y igual a i más 1. Y ahora, x0 va a tomar el valor de x. ¿De cuál x? De una de las que calculo acá. ¿Sí? De esta que está acá que calculo en x0. Entonces, x va a ser igual a x0. Perdón, al revés. x0 es igual a x. ¿Sí? El último paso es imprimir mensaje de falta, el método no converge a la raíz. ¿Para qué es este último paso? Es para decirle a MATCAD que si no encuentra una solución, me diga que no converge. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Yo tengo que agregar una línea de programación en este nivel, no en este, porque es, si esta condición, cuando termine de calcular todo esto, que me devuelva un mensaje de error. Perdón. Con la barrita azul salen del while, si se fijan yo salí del while, y ahí agrego una línea de programación. En esa línea de programación le tengo que decir a MATCAD qué pasa si hay un error. Entonces, ahora lo escriben con el teclado. Error. Entre paréntesis le ponen no converge. ¿Cómo hacen para que le digan no converge? Comillas, no, y ahí pueden hacer un espacio porque está entre comillas, no converge. Y cierran el paréntesis. Ahí les quedó programado, así, les queda programado el método de punto fijo. ¿Por qué en vez de empezar a hacer un ejercicio, yo empecé con la programación del algoritmo? ¿Por qué? Porque este algoritmo, ustedes dándole distintos valores a esto, pueden usar el mismo algoritmo para todos los ejercicios.
en lugar de tener que programar cada vez que hacen un ejercicio, programar el algoritmo. Ahora sí vamos a hacer un ejercicio de la guía, ¿sí? Para que les quede como ejemplo, vamos a hacer el, a ver cuál, el 12, por ejemplo. Dice, x es igual al seno de x. Resuelvo por el método de punto fijo las siguientes ecuaciones. Dice, x es igual al seno de x. Lo primero que hay que hacer es llevar esa función a la forma f de x igual a 0. Es decir, igualar esa función a igual a 0. Entonces, f de x va a ser igual a x menos el seno de x. Lo único que hice fue pasar el seno restando y me quedó igualada a 0 la función. Lo primero que tienen que hacer es igualar a 0 la función a la cual tienen que encontrar las raíces de esa función. Esta va a ser la función a la que ustedes tienen que encontrarle las raíces. ¿Hace falta definirle a MATCAD, o sea, es una condición necesaria definirle a MATCAD para punto fijo la función? No, porque el algoritmo solo depende de G y no depende de F. Yo sí la voy a escribir y ya les voy a explicar por qué. ¿Qué valores le tienen que dar a MATCAD? G, X0, EPS y MAXIT. G de X. G de X se obtiene despejando de la función igualada a 0 una x. Por ejemplo, el seno de x. ¿Sí? Esta es la g. Dato que hay que darle a MATCAD. X0, EPS y MAXIT. Vamos a ir con EPS y MAXIT. EPS, como les dije antes, arbitrariamente le dan un valor. Yo le voy a dar el valor de 0,01. ¿Para qué? Para encontrar la raíz, la primera raíz. Después, si quieren, ustedes le ponen un número mucho menor para encontrar el más exacto, ¿sí? Pero para empezar, y que MATCAD no se les tilde, pónganle un valor de 0,01, 1 por 10 a la menos 4, valores chiquititos. MAXIT, también, arbitrariamente, ojo que tienen que escribirlo exactamente igual, ¿sí? Copien y peguen si le van a pifiar con el teclado. MAXIT, el número que ustedes arbitrariamente quieran. Por ejemplo, 20. Si quieren, una vez que encontraron la primera raíz, ese valor de la raíz que encuentra el algoritmo lo ponen en X0 y le ponen un MAXIT más grande y un EPS mucho más chico. Ahora tenemos que darle el valor de X0. Como les dije antes, la forma de encontrar el valor de X0 es graficando. Entonces, traen un gráfico, ponen acá. ¿Qué van a graficar? ¿G de X o F de X? F de X, por eso se la definía MATCAD, para poder encontrar el valor de X0. F de X en función de X. Esta es la función a la que le tenemos que encontrar la raíz. Para encontrar la raíz, hacen clic derecho, para encontrar el valor de X0, ¿sí? El valor inicial de la raíz, lo que tienen que hacer es ir corriéndose con el mouse o con la flechita hasta un valor de i cercano a 0, para darle un valor inicial al algoritmo que sea cercano a la raíz. No hace falta que sea el exacto. Por ejemplo, en este caso, más o menos ahí estoy, 0,54 de x. Entonces, x0 va a valer 0,54. Busqué con el trace un valor cercano a 0, cualquiera. Otra opción que tienen para buscar más fácil las raíces es cambiarle este eje y decirle que se lo haga entre -1 y 1. Entonces solamente les va a mostrar la parte que a ustedes les interesa del gráfico. Miren, ahí estoy mucho más cerca.
Busqué un número más cerca a 0, 0,18. Le voy a cambiar, 0,18. Porque estoy mucho más cerca, el valor de i es mucho más cercano a 0, 0,18. Ahora ya le definí a MATCAD todos los datos que requiere para resolver este algoritmo. Falta que MATCAD resuelva. Traigo el nombre del algoritmo y luego de haberle definido todas esas variables, le pido cuánto vale. ¿Sí? Me dice, una vez que resolvió, que con este método de punto fijo encontró una raíz en 0,179. Hay una forma que es la forma para validar que el algoritmo está calculando bien, que es evaluar la función f de x en este número. Si la función f de x en 0,179, que es lo que me dio el algoritmo, me da un valor cercano a 0, quiere decir que esto es una raíz de la función, porque este número por 10 a la menos 4 es un número muy cercano a 0. MATCAD tiene muchos decimales, entonces nunca les va a dar el exacto, ¿sí? Pero pueden verificar que el algoritmo está calculando bien. Como este número es de cercano a 0, entonces puedo decir que, que este valor x igual a 0,179 es una raíz de la función f de x, ¿sí? Porque este número es cercano a 0. Por eso también, además de para encontrar el valor de x0, yo le defino a MATCAD cuánto vale, ¿sí? La función f de x. Si MATCAD no converge, ¿sí? Puede ser por diferentes motivos, ¿sí? Por el valor de la g de x, entonces, bueno, tienen que tratar de buscar otra g de x, por el valor inicial de x0 que esté muy lejos de la raíz, o porque estos valores, este es muy chico y este es muy grande. Yo ahora puedo probar, ponerle un EPS más chico y no converge, ¿sí? Si bien este método es el más simple de todos, si ustedes tienen que ir jugando si no les converge, ahí le subí el Maxit y sigue convergiendo. Si el método no converge, no si tiene un error de programación, pero si no converge, esa convergencia del método depende de la g y del valor inicial. Entonces lo que tienen que hacer es cambiar la g si pueden, o cambiar el valor inicial, es decir, afinar mucho más el ojo en el gráfico para encontrar un valor inicial muy cercano. Por ejemplo, si yo le pongo, y ustedes pueden encontrar también las distintas funciones, no siempre se puede, pero pueden ir probando las distintas raíces de la función cambiándole el valor inicial. Por ejemplo, si yo acá, vamos a probar, le voy a dar 0,6. Entonces ahora me dice que si yo el valor inicial le doy 0,6, la raíz de la función para MATCAD, para el algoritmo es 0,379. Vamos a verificar que este número sea una raíz. Y sí, 0,379 es otra raíz de la función. Jugando con la g, con el valor inicial y con EPS y Maxit, ustedes pueden encontrar las raíces de la función. Y si no les converge, también pueden ir cambiando esas cosas. Por eso es muy importante graficar y ver gráficamente para darle un valor más cercano a la raíz, ¿sí? Bueno, espero que les haya quedado claro el método del punto fijo, ¿sí? Y como les dije antes, es el más simple de programar, pero su convergencia depende fundamentalmente de la g y del valor inicial que ustedes le den. Bueno, nos vemos en el próximo video.